Bueno, a continuación vamos a seguir con la exposición y vamos a explicar el ejemplo 12.2. Para este ejemplo nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Lo que se está evaluando es hacer lo mismo, un circuito en fase con tercera fase. Es lo que se quiere hacer porque estamos trabajando prácticamente con transformadores, es lo que vamos a trabajar. Entonces nosotros nos van a dar, no tenemos que asumir que la impedancia de este transformador para la alta impedancia va a medir 30 ohmios, J30 ohmios en complejo, y la resistencia va a ser, bueno, no va a existir resistencia. Y también tenemos que tomar que para el transformador secundario el voltaje va a ser el siguiente, ¿no? Vamos a asumir lo siguiente. El voltaje del punto A, del punto B, del punto C con respecto al punto neutro, al punto en común en este caso, que es el punto N neutro. Y vamos a tener en cuenta que vamos a trabajar con un valor nominal de 120 voltios y un desfase de 0, menos 120 y más 120. Así es como vamos a trabajar este voltaje. Ahora, para hallar el IDA, el IDBC y el IDCA, necesitamos nosotros necesitamos, por ejemplo, tomar o asumir en cuenta el ejemplo anterior, que en este caso es el 12.1, que está relacionado al 12.3 también, que es lo que se va a explicar más adelante. Ahora, mire, para este caso lo que tenemos nosotros que generar o asumir es el voltaje de A, el voltaje BC y el voltaje de CA. En un circuito como este, lo que se quiere hacer es transformar de un triángulo a una estrella. El circuito está desbalanceado, las impedancias son diferentes. Entonces lo que se quiere hacer aquí, estos datos están relacionados como le dije, al ejemplo 12.1. Acá tenemos las corrientes y entonces ya podemos hallar, bueno, al multiplicar la corriente con la impedancia, bueno, ¿no? La corriente con la impedancia, nosotros podemos hallar lo que viene a ser por el voltaje, ¿no? Por la ley de Ohm. Y es por eso que nos sale este voltaje. Miren, para este caso de aquí, nosotros estamos transformando o haciendo la transformación de un circuito grande a un circuito pequeño de 120 voltios, ¿ya? De 2400 a 120 voltios a partir de un transformador. Ya. Ahora, en esta tercera fase del sistema tenemos el siguiente vector: el voltaje AB, el voltaje CA y el voltaje BC. Ahora, para este circuito nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Este diagrama es un diagrama de fasores, un diagrama fasorial. ¿Por qué se dibujaba así para este lado y para este lado? Es que nosotros al momento de hallar por ley de no por ley de por la ley de Ohm, al hallar nosotros tenemos que cruzar así, tenemos que hacerlo de esta manera, más o menos algo por allí y más o menos algo por allí. Ya está. Mire, no, si nosotros nos damos cuenta, aquí el ángulo es muy pequeño, el ángulo aquí es muy pequeño, y esto representa en este caso al ángulo del voltaje de BC. El voltaje de BC, ese es su ángulo teta, a ver, teta de BC. A ver, me quito el guantes. Ya está. Este va a ser el teta del BC, porque el ángulo es muy pequeño. Sin embargo, si es que vemos nosotros aquí, todo este ángulo hasta acá supera los 90 grados, por lo tanto positivos. Es el ángulo de 121 grados. Y por último, nosotros tenemos que tomar también en cuenta este ángulo de aquí, que es el ángulo de menos 106.4 grados, que es este de aquí, que es el voltaje de AC. Y es así como vamos a hallar este diagrama fasorial. El diagrama fasorial nos indica
y cómo debemos posicionar los vectores de voltaje AB, de voltaje BC, de voltaje CA. Todo esto. Solo así vamos a poder nosotros entender cómo se va a hacer todo este voltaje. Mire, ahora lo que se tiene que hacer acá, bueno, se explicó que el circuito es de tres fases, que vamos a transformar en este caso de este punto a este punto, de, como podemos ver, de un triángulo a una estrella. Esto es un circuito desbalanceado porque las resistencias no son iguales, por lo tanto nos botan resistencias totalmente diferentes en nuestra estrella, a nuestra carga de estrella, y estos valores se han sacado a partir de aquí, a partir de los datos que te bota el circuito. Esto es el primer ejercicio. Bueno, esos datos se han sacado a partir de aquí, ¿no? Ahí te botan diferente, los datos te botan y recién se aplica la solución. Ya. Ahora con el siguiente ejercicio, el ejercicio 12.3, o sea, mire, acá lo especifican de otra manera. Acá lo que se está haciendo es botar una impedancia, dos impedancias, tres impedancias. Aquí si es que lo separamos, estamos trabajando de la siguiente manera: un punto neutro y jalan de esta manera. Este es el punto neutro, este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C, ABC, en el neutro que está acá. Y lo que se tienen aquí son cargas, una carga, otra carga y otra carga, y son cargas totalmente diferentes, están desbalanceadas, por lo tanto es un circuito de tercera fase desbalanceado. Trabaja esta potencia, trabaja esta corriente, trabaja este amperaje, ¿ya? Trabaja a una frecuencia de 60 Hz y el capacitor es de 2 microfaradios y todo está conectado a 120 voltios. Esto significa que entre aquí y aquí hay 120. De igual manera que entre aquí y aquí también hay 120. Y viceversa, si trabajamos con el otro punto que es este de aquí, también hay 120 voltios. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tomar en cuenta que todo está conectado con 120 voltios. Acá tenemos 120 voltios y una fase, 120 voltios y una fase, 120 voltios y una fase. Y acá botamos todo. Mire, ahora lo que tenemos en cuenta es la frecuencia, que son de 60 Hz, una capacitancia reactante. El CDC es lo que vamos a nosotros a trabajar como capacitor, ¿no? Vamos a hallar este capacitor, que si nosotros trabajamos con números, con la conversión normal que se le hace a un capacitor, se usa esta fórmula que está acá. Esta es acá la fórmula. Al reemplazar, convertimos como son micros, a 10 a la menos 6, como está en el denominador, sube con el numerador con 10 a la 6. Todo esto es dividido entre 2pi, que es la frecuencia con la que se está trabajando. Bueno, 2pi se coloca siempre porque es la frecuencia 2pi por el periodo, porque W es igual a 2pi, en este caso, por T. Y T es el periodo, entonces en este caso. O también le dicen nosotros frecuencia o periodo de latencia. Ya, entonces acá 60 Hz, acá se coloca 60 Hz el periodo. Perdón, esto es así, entre T o frecuencia arriba. Bueno, en este caso me parece que vamos a usar así. Como tenemos frecuencia, multiplicados por frecuencia, W, así. W es igual a 2pi por frecuencia, o W es igual a 2pi entre el periodo, que es lo mismo. Por lo tanto, ponemos todos esos datos y nos va a botar el capacitor es 2 micros ya los desarrollamos, ponemos acá el 2 y nos sale todo este resultado. Una vez que tenemos este resultado, vamos a reemplazar, bueno, tenemos la impedancia para este valor. Ahora tenemos acá la resistencia es igual a 2
en este caso es W al cuadrado entre la potencia, así lo he puesto. W es 120 entre la potencia y la resistencia es 90 ohms. Está bien, porque esto es porque esto es potencia. Esto es potencia. Es lo mismo. Solamente que la potencia que lo ha despejado la resistencia para hallar, ha usado la voltaje y la potencia para hallar resistencia y nos ha botado 960 ohms. Ahora, una vez que tenemos esto, ya tenemos la resistencia, tenemos la capacitancia. Esta resistencia es la misma, la que está acá arriba, ya está calculada. Ahora lo que tenemos que hacer a continuación es hallar el equivalente, ¿no? ¿Y cómo hallamos el equivalente? Para que nosotros podamos hallar el equivalente, primero tenemos que trabajar con la ley de voltajes. Mira, el voltaje de AB, voltaje de A a B. Estamos diciendo nosotros que vamos a trabajar con esta malla. Ya. Ahí vamos a aplicar la ley de la trayectoria para diferencia de potencial. Entonces, para ir una ley de la trayectoria allí y poder trabajar, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: voltaje de A menos voltaje de B, ahí está, es igual la impedancia que bota esto por la corriente que circula por este tramo. En este caso circula la corriente de I2 e I1, ¿me entiende? La corriente IA es la que circula acá, la corriente IA es la que circula. Vamos a ver aquí. Ya, la corriente IA es la que circula, pero IA está para allá. Esto es IA. Esto es I2. Y esto es I1. Entonces acá se aplica lo que es ley de nodos. Lo que entra es igual a lo que sale. Como podemos ver, está entrando. Entonces I2 e IA está entrando y lo que sale es I1. Por lo tanto, de acá IA es igual, IA es igual a I1 menos I2. Y esto es lo que ha colocado acá, I1 y I2, y ha reemplazado por la capacitancia. Ahí está la capacitancia. Y es así como se halla el valor de A y B. ¿Ya? Para este caso. Así que siguió caminando y se encontró con una resistencia R, pero en R solamente circula I1 y I1 para este R, es por eso que lo he factorizado. Bueno, eso se debe entender. Entonces, lo mismo se ha hecho para voltaje de CA. El voltaje de CA, lo mismo, es una trayectoria también que se va de C hasta A y sumas las diferentes resistencias, solamente que en este caso para el voltaje para la capacitancia de aquí, pues, también estamos viendo que está compartido por I2 y I1 y hay que hacer lo mismo. Ahora, una vez que tenemos estos valores, tenemos el voltaje de A, el voltaje de C, nosotros vamos a aplicar una regla de Kramer, que dice que acá, la regla de Kramer, que simplemente estamos dividiendo, hallando la corriente a partir de un divisor de voltaje y a partir de la impedancia. Y lo que se está hablando acá simplemente es una ley de Ohm, solamente que despejando la corriente. Al poner estos datos de aquí y estos datos de aquí, vamos a nosotros despejar de esta manera y vamos a llegar a este punto. Ahí nomás lo dejamos una vez que llegamos a este punto, porque le vamos a aplicar el modelamiento matemático. Nosotros también podemos decir que voltaje de A más voltaje de C es igual a voltaje de C es igual a menos voltaje de B. Eso se ve acá en el gráfico, ¿ya? Y es cierto, porque voltaje de A a B es más el voltaje de C a A es igual a voltaje de CB, de CB, porque son por tramos, ¿ok? Ahora,
Ahora que tenemos todo esto, a partir de esto hemos sacado el modelamiento matemático, hemos agotado todo esto. A partir de acá, este modelamiento matemático que hemos sacado de aquí, vamos a reemplazar los valores y vamos a hallar el punto de desfase. Una vez que está todo calculado, tenemos este dato, reemplazamos los valores y nos va a hallar este dato de aquí. Entonces, nosotros estamos reemplazando los valores que ya hemos hallado, ya hemos obtenido. El modelo matemático que está aquí se ha hallado a partir de una suma de ecuaciones. ¿Me entiende? Una suma de ecuaciones que todo esto se ha demostrado a partir de aquí. Todo. A partir de estas fórmulas se ha llegado a una ley de Ohm de aquí. Y se ha aplicado esta fórmula, se ha metido ahí la fórmula. Lo que simplemente que se ha hecho es desarrollar esta operación y nos ha salido de esta manera, para más luego modelarlo así como está aquí. Y finalmente lo que se ha querido hacer es reemplazar la fórmula tanto para I1, I2 y hallar los valores de, en este caso ya los valores de I1 como fasor y también I2 como fasor. Y eso es lo que se ha querido demostrar y se ha querido hallar en este ejercicio.